tenemos la profecía del libro de Daniel, escrita hace 2600 años. ¿Cuáles fueron las tres palabras por las que Hitler perdió la guerra? Está en esta profecía. Existirá una Europa unida. ¿Qué va a pasar con Europa? Aquí están representados los imperios. Babilonia por la cabeza de oro, Medo-Persia por los pechos de plata de esta estatua, de este sueño del rey Nabucodonosor, el vientre de bronce, las piernas de hierro. El rey vio esto en un sueño y el profeta Daniel se lo descifró. Es muy interesante conocer este detalle, porque llega nuestro tiempo, la Europa de la actualidad, y el mayor suceso de la historia. ¿Qué va a suceder? Una piedra cayó y destruyó la imagen. Algo va a suceder en la historia humana. ¿Qué? La Biblia nos responde, nos informa detalladamente. Es muy interesante. Por aquí, por favor. Tenemos el libro de Daniel, que usa símbolos para representar diferentes cosas, como el Apocalipsis también. Por ejemplo, bestias representan reinos, aguas, gente, vientos, guerras, alas, velocidad. Son las claves que nos da la Biblia para interpretar las profecías simbólicas. Aquí tenemos la Biblia misma explica la Biblia. Historia escrita por adelantado en los libros de Daniel y Apocalipsis. Es muy interesante, los imperios como estaban representados allí, pero ahora a través de otros símbolos, con otros detalles. Vale la pena conocer, le da un panorama de la historia, le abre el conocimiento a los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Aquí tenemos una muestra del Apocalipsis, los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Qué significan? Esto es sumamente interesante porque nos abre los panoramas de la historia. Tenemos 2600 años de historia predicha, el famoso número 666, y Estados Unidos en la profecía, 2 bestias simbólicas, 2 mujeres, una mujer pura y una prostituta. ¿Qué significa eso? Es digno de estudiarse, realmente vale la pena. El Apocalipsis revela secretos muy interesantes. Después tenemos a Jesucristo como el corazón de la Biblia, representado y confirmado por medio de símbolos de 230 nombres, de 333 profecías, de comparaciones y prototipos, mencionados en la historia por varios historiadores, Flavio Josefo, Tácito, Plinio, Sueton, Luciano, Julio Africanus, etc. Está mencionado en el Talmud, el libro sagrado de los judíos. Aquí tenemos los 4 evangelios. Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos como siervo, Lucas como hombre, Juan como Dios. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, su mensaje de amor, de gracia, de esperanza, de consuelo, de conversión, de regreso y de vida eterna. Su obra como legislador, creador, profeta, intercesor, amigo, médico, guía, salvador, sostenedor, abogado, juez y rey. Vale la pena conocer a Jesucristo. El cambio de vida de millones de personas nos muestra el poder de este mensaje de Cristo para cambiar la vida, de tristeza a alegría, de odio a amor, de vicio a libertad, de culpa a perdón, de depresión a esperanza, de enfermedad a salud, de debilidad a fuerza, de mentira a veracidad, de enemistad a amistad, de ilusión a verdad, de soledad a amparo, de perdición a salvación. Jesucristo es el personaje principal de la Biblia y aquí nos presenta como un amigo. Vale la pena conocer a Jesús para ser feliz. Ahora dijimos que está representado por medio de símbolos. Para entender el Antiguo Testamento, por ejemplo, este era el santuario que Dios ordenó construir en el desierto cuando el pueblo de Israel dejó Egipto. Aquí está lleno de símbolos. La puerta, por ejemplo, significa Jesús. Él dice, yo soy la puerta.
el cordero que sacrificaban sobre el altar de sacrificios. Y ahí muestra también un símbolo de Cristo. El lavamiento del pecado por medio del agua. El candelero de 7 brazos. También dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Una mesa con panes, 12 panes, ¿qué significa eso? Interesante, el altar de incienso. Y la famosa arca del pacto con sus secretos encerrados allí. Un símbolo del trono de Dios. Esto es interesante. Estaba ubicado todo en forma de cruz. En una línea, en la otra línea. El material que rodeaba el atrio. Todo está lleno de símbolos para entender mejor el Evangelio en el Nuevo Testamento. Esto vale la pena conocer, el secreto del Arca de Oro. Después tenemos las fiestas, la fiesta que tenía Israel, sus proyecciones hacia el Evangelio. Esto todo son informaciones muy útiles para entender la Biblia. ¿La Biblia tiene razón? Es la pregunta. Y tenemos muchas pruebas. ¿Conoce usted al hombre que reveló su propia biografía antes de nacer? Existen 333 profecías sobre Cristo, escritas entre los años 1500 a 400 antes de su nacimiento. Los profetas predijeron, por ejemplo, el lugar donde nacería, Belén, que nacería de una virgen, su descendencia, el tiempo exacto del comienzo de su obra. Acá tenemos su misión, su milagro, su mensaje, su carácter, que sería vendido por 30 monedas de plata, que atravesarían sus manos y sus pies. Una serie de detalles que hablan de su muerte, de su resurrección, de que ningún hueso de él sería quebrado, sería roto, que sería detalle de su sufrimiento y muerte en el famoso capítulo 53 de Isaías, que es muy lindo. Los profetas escribieron esos detalles, son pruebas y evidencia de que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Y aquí tenemos el último, que nos revela la situación del hombre, la necesidad del hombre de nuestro tiempo. Cada ser humano tiene sus problemas, discusiones en el hogar, divorcios, cuántos hogares arruinados, tristeza, depresión, se buscan soluciones, enfermedades, se busca curación. Tenemos una situación difícil en cada hogar y momentos difíciles a veces en la vida. La Biblia nos da la solución. Estas son las necesidades del hombre, pero la mayor es la necesidad espiritual, el vacío espiritual, la falta de paz. ¿Dónde encontrar la solución? ¿En el dinero? ¿En la ciencia? ¿En el poder? ¿En la honra? ¿En el sexo, la diversión o en las drogas? Todo esto no nos lleva a la verdadera paz y felicidad. Jesús quiere ayudarte y llenar tu corazón con su amor. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Él te perdona, Él te ama, Él desea salvarte. Él dice, el que a mí viene no le echo fuera. Él conoce mejor que nadie la solución ideal para ti. Confía en Él. Si hay preguntas, si le gustaría tener un resumen de todo esto por escrito, para conocer más profundamente todas estas verdades maravillosas de la palabra de Dios, tenemos un curso bíblico muy interesante. Son unas cuantas lecciones que le dan un panorama de la Biblia